¿Sí? Y vamos a continuar con esta serie de Enfrentando Gigantes. Enfrentando. Y hoy vamos a hablar nosotros acerca de enfrentando el gigante de la soledad en la vida humana. El gigante de la soledad. Es una palabra que creo que no vamos a poderla terminar hoy, porque yo no quiero en esta serie dar mensajes tan largos como los que se han venido suscitando acá. Pues yo quiero que usted reciba esta palabra y que porque el mensaje sea muy largo, usted no deje de escucharlo ni de compartirlo. Por lo tanto, quiero que dispongan su corazón y su oído para que reciba esta palabra que la vamos a ir dando para que cada uno vaya entendiéndola. Y por eso estamos en esta parte 3 de esta serie Enfrentando Gigantes. Así que puedes decirle al que está a tu lado: mira, durante el mensaje ya no me hable más. Dígale al que está a su lado: ya no me hable más durante el mensaje, voy a escuchar la palabra de Dios. Vamos a poner atención a esta palabra, hermano, ya que dispusimos de este tiempo para esto. Bueno, vamos a leer lo que dice la palabra en Salmo 27, verso 10, uno de los versículos más significativos y que a mí más me gusta y que se adapta a este tema que nosotros vamos a iniciar hoy. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27, verso 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En la Nueva Versión Internacional dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y una versión que es la traducción al lenguaje actual dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Cual sea la versión que usted prefiera, lo cierto es que aquí está diciéndonos la palabra de Dios de cosas que duelen, que no deberían ser, pero que lastimosamente suceden. Padres que abandonan hijos, madres que abandonan hijos, y esto produce un gran dolor en el corazón. Hermanos, no sé cuáles son de las cosas que usted en la vida más teme, pero siempre hay algo que nosotros tememos. ¿Alguien teme a algo aquí? A las alturas, a los lugares cerrados, claustrofobia le llaman eso. Hay gente que me ha dicho: usted me va a mandar a hacer ese estudio que hay que meter a una gente así como en un túnel, refiriéndose a una resonancia magnética. Y yo le digo: sí, ay, no, yo no me puedo meter en eso, yo no aguanto, porque tienen claustrofobia, temor a los lugares cerrados. Otros tienen lo contrario, temor a los lugares muy abiertos, verse muy expuesto. Otros tienen temor a estar en el pináculo de un templo, de una torre, o al borde de un precipicio. Eso llaman agorafobia, temor a las alturas. Y hay múltiples temores. Pero saben, de una persona a otra cambian los temores. Y yo una vez le pregunté, y aquí voy a cometer una indiscreción porque ni siquiera le dije a Inés, pero una vez yo le dije a Inés: Inés, ¿a qué cosa es la que tú más le temes en la vida? Y esa pregunta se la hago a usted también. ¿A qué le teme usted en la vida? Cuando le hice esa pregunta a Inés de precisamente a qué cosa temía en la vida, y me respondió que a quedarse sola, yo dije: es una garantía de que voy a tener a Inés conmigo por muchos tiempos o por larga vida. Y en eso voy en ventaja. Voy en ventaja con respecto a algunos hombres que quizás les ha tocado una esposa, una compañera, que dice: no, pues yo, si cualquier cosa, yo dejo eso, yo no doy mucha vuelta. No, tengo la dicha de que la esposa mía le teme a quedarse sola. Por lo tanto, la voy a tener por mucho tiempo.
Pero ¿usted a qué le teme? ¿Le es indiferente quedarse solo? ¿Le da lo mismo estar solo que acompañado? Pues déjenme decirles que estuve leyendo un estudio en que decía que un 33 a un 44% de las personas le teme a la soledad. Eso es un estudio que hizo un instituto fuera de aquí, en los Estados Unidos. ¿Cuántos le temen a la soledad aquí? Bueno, los otros tienen esa característica. Cuídense entonces, que pararán solos muchos de ustedes en ese sentido. Pero cuando hablamos nosotros de la soledad como un gigante, nos estamos refiriendo más bien a esa soledad, a ese sentimiento, a esa sensación, a ese malestar de sentirse solo aún estando acompañado. Hay gente que tiene familia, hay gente que está rodeado de múltiples personas y aún entre tanta gente se siente sola. Y toman sustancias, hacen muchas actividades, se convierten en jugadores compulsivos, en compradores compulsivos, tratando de mitigar esa sensación de soledad emocional que muchas veces se alberga en el alma. Esa no depende simplemente de si estás o no en compañía de alguien. Hay gente que estando en compañía de alguien puede sentirse solo. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes no sabían eso. Lo de este lado, ¿alguno de ustedes se ha sentido solo en medio de mucha gente? Como que este lugar no es para mí. Como que este lugar no va conmigo. Porque ese tipo de soledad es la que se da en la vida, en que usted no siente el apego, el apoyo, no siente el contacto, aunque esté rodeado de mucha gente. Es la soledad que viene del alma, por la falta de atención, la falta de comprensión, la falta de un roce seguro, la falta de un apoyo en quien o a quien arrimarse. Es la soledad que produce muchas veces la enfermedad. A veces cuando nos sentimos enfermos, nos sentimos solos. De hecho, cuando la pandemia, la gente se sentía en familia, pero mucha gente padeció de grande depresión por sentirse solo. Sin embargo, todo el mundo estaba en el seno familiar. Fuimos hechos para vivir relacionados y para decir no a la soledad. Lo que pasa es que como eso mucha gente le teme, mucha gente trata de hacer muchos amigos. A veces en la vida no trata la cosa, no consiste la vida en hacer muchos amigos, sino hacer buenos amigos. Mejor es tener unos pocos buenos que muchos malos. Por eso dice mucha gente, es mejor estar solo que mal acompañado. Pero yo te digo, mucho mejor es estar bien acompañado, aunque no sean muchos, porque los buenos amigos escasean. Lastimosamente escasean. Y precisamente por eso nosotros tenemos que luchar, hermanos, por tener algunos conceptos, algunos criterios que nos permitan cultivar buenas y mejores amistades cada vez más. No tener muchas, porque eso no abunda. Pero es más importante tener buenos amigos, aunque sean pocos, que muchos que realmente no aporten a nuestra vida tanto. Bendecido sea el Señor. Por eso en la vida tendremos que hacer cambios. Tendremos que hacer cambios para procurar que nuestra soledad sea mitigada. Todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos sentido solos. Aquí hubo mucha gente sincera, hubo otros no sinceros, hubieron otros que quizás mintieron, pero lo cierto es que todos nosotros
hemos experimentado algún periodo, algún momento de soledad. De eso no se ha escapado nadie. Y esto se convierte en un gigante cuando prácticamente es algo que te aplasta, es algo como que no te deja avanzar, es algo que no te deja desarrollar. Ese sentimiento de soledad que muchas veces albergamos dentro y que nos produce tristeza, nos produce baja estima, hasta nos deprime. Y cuando nos deprimimos, perdemos el sentido y el propósito de la vida. Y como que nada nos llama la atención. Dios quiere, a través de su palabra, enseñarnos a nosotros cómo luchar contra ese gigante silencioso que muchas veces se levanta frente a nosotros y venimos a darnos cuenta, a veces cuando ya nos tiene bien pisado, a veces cuando hemos caído en una crisis depresiva y son otros que se dan cuenta que algo está sucediendo en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevería a decir que todo lo que estamos aquí hemos experimentado la soledad? Quizás a modo de gigante en algún momento de la vida. Es más, que quizás hoy mismo, en este tiempo presente, hayan aquí y en lo que nos ven por las redes, personas que estén pasando una profunda soledad hoy. Las razones son múltiples. Algunos han tenido la pérdida de algún ser querido que ha muerto. Y la muerte, como es una separación, todas las separaciones, por lo general, las separaciones de cosas o personas de valor nos producen a nosotros dolor. Y cuando esa separación es para siempre, entonces nos sentimos solos. Es triste cuando partimos hacia el cementerio y viene todo el tumulto de personas que nos están apoyando, que están en solidaridad con nosotros, pero que llega un momento en que cada quien se va para su casa y usted siente el vacío del que murió. Ve su lugar y ya no está. Usted siente la soledad. Y en la Biblia, de todos los ejemplos que nosotros podemos vivir, en la Biblia hay ejemplos de soledad. La viuda de Naín, su único hijo, se le murió. Tenía un sentimiento de soledad aún en medio de mucha gente. Las hermanas de Lázaro, cuando este murió, el único varón, el único hermano, murió. Estaban devastadas precisamente por la pérdida, pero por la ausencia de ese ser querido. Estaban dos mujeres solas en una casa. La soledad se presenta cuando un cónyuge nos abandona, quizás en el momento en que más lo necesitábamos, quizás en el momento en que necesitábamos ese apoyo, ese espaldarazo, esa compañía. Le sucede como le sucedió a una amiga mía que me dice: yo llegué a mi casa, me quito los zapatos y cuando voy al closet a ponerme las chanclas para descansar, que me doy cuenta que veo el closet al lado de mi esposo vacío y digo: oh, ¿y la ropa de fulano? Me dice la trabajadora: ah, pues yo creía que usted sabía, él se fue. ¿Cómo? Sin aviso. Él llegó primero que ella, mucho antes del trabajo, recogió todas sus cosas, se fue y no le dijo nada. Y ella dijo: ¿pero qué pasó? Y lo llama por teléfono, no toma el teléfono. Finalmente, cuando lo logra ubicar, le dijo: me cansé de ti. Eso es todo. ¿Y qué ellos te dicen? Nada, fue que yo me cansé de ti. Dice ella: yo experimenté una soledad profunda en esa casa grande, yo sola, porque la trabajadora dijo: doña, me voy. Y me quedé sola en esa casa. Llamé a mi familia, pero todo el mundo estaba ocupado. Cuando un cónyuge abandona el nido del hogar, se siente soledad.
Es más, no importa que lleguen más gente, usted se va a sentir solo. Cuando los amigos nos abandonan, desertan, nos sacan los pies, la Biblia presenta ejemplos de eso múltiples. Desde el hijo pródigo, que tenía muchos amigos, mujeres y relacionados, mientras la plata duró. Después que la plata y el placer se acabó, si te he visto, no me acuerdo. Ese puede decirnos a nosotros la soledad que sintió cuando se quedó sin plata y sin amigos. Pero no solamente el hijo pródigo, hasta el apóstol Pablo, porque dirán ustedes, bueno, es que así que son los amigos allá afuera en el mundo, son amigos del trago, no de la gente. Pero ¿qué le digo a ustedes en el mismo seno de la iglesia primitiva? El apóstol Pablo levantó muchas iglesias, escribió muchos libros, como 13 libros de los 26 del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando cayó preso y lo llevaron al tribunal, dice el apóstol Pablo que ninguno lo fue a ver en esa primera audiencia. Dice, y en mi primera comparecencia en el tribunal, nadie me visitó, nadie me apoyó. Segunda de Timoteo 4:16. O sea que aún entre nosotros, gente de Dios, gente de fe, gente del reino, no importa el rango, si usted es pastor, si usted es apóstol, si usted es profeta, como si usted es un miembro laico o un recién convertido, usted no se escapará de enfrentar momentos de soledad. Pero la buena noticia es que aquí en esta serie usted va a aprender cómo manejar esos momentos para salir ante ese gigante de la soledad en Cristo más que victorioso. Porque decirle los estragos que puede producir la soledad en la vida de la gente y no decirle cómo usted poder enfrentarlos exitosamente sería como quedarnos cortos. Miren, dice el Salmo 38, verso 11. El salmista David también lo experimentó. Dice, mis amigos y compañeros se mantienen lejos de mi plaga, de este mal que estoy pasando, y mis cercanos se han alejado. En otras palabras, David, quien llegó a ser el rey más connotado del pueblo judío, del pueblo de Israel, experimentó esto. Por lo tanto, si usted está pasando por una crisis de soledad, regocíjese en el Señor, porque usted va a aprender cómo Dios lo puede sacar de menos a más, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba para vencer el gigante de la soledad en su vida. Y saben ustedes, la soledad se puede presentar también por el remordimiento. Y estoy diciendo toda esta causa para que usted identifique cuál es la causa de su soledad y pueda, evidentemente, afrontarla de una manera mucho más efectiva. La Biblia habla de gente que por remordimiento, no por arrepentimiento, enfrentó soledad. Y esto lo vemos en Judas. ¿Ustedes creen que Judas fue por arrepentimiento que devolvió la moneda? No, fue por remordimiento, hermano. Cualquiera cree que Judas estaba arrepentido. No estaba arrepentido Judas. Estaba lleno de remordimiento. Y en ese momento se quedó solo. Y en esa angustia que ustedes habrán ya visto en la pasión de Cristo, habrán visto en diferentes mensajes del remordimiento de Judas, estaba totalmente solo. ¿Ustedes están aquí, hermano? ¿O están distraídos? Judas se quedó solo. Hasta en la película lo presentan así. Pero también Pedro, cuando negó a Jesús,
Óigame, le cayó una cosa, un dolor tremendo. ¿Y sabe cómo se quedó? Luego de ese remordimiento, solo. Hay veces que por la culpa que sentimos de lo que hemos hecho, nuestra propia culpa nos hace vivir solo. Examina tu corazón, a ver cuál puede ser la causa de tu soledad. Y si es esto, remordimiento, cámbialo en el nombre de Jesús por arrepentimiento y abre tu corazón a Cristo Jesús. Sí, la enfermedad siempre segrega a los hombres, a la gente. Enfermó, por más que digan, todo el enfermo se siente solo. Por eso es que es el anhelo de muchos enfermos saber que alguien respira por él, que alguien está al tanto de él. A veces si tiene un dolor, quizá quisiera un poquito de descanso para que no vean su angustia. Pero bien lo dijo el Señor, que cuando nosotros visitamos a uno de estos que está enfermo, de esos que están presos, a Él lo hacemos. Porque Él sabe y quiere motivarnos a que lo hagamos, porque Él sabe el dolor de la soledad de un enfermo. De hecho, la muerte siempre se muere solo. Todo el que muere siente la soledad. Todo el que está en el preámbulo de la muerte, es decir, a punto de morir, se siente solo. Pero eso siempre están mandando a buscar gente. Tráiganme a fulano, al más chiquito, al más viejo. Llámenme los hijos. Yo recuerdo que Jacob mandó a reunir todos sus muchachos cuando estaba en el lecho de muerte. Ustedes han visto mucha gente que manda a reunir los hijos cuando cree que ya se va. Ustedes no han visto eso. Yo no sé dónde que ustedes viven, hermano, que ustedes no ven esas cosas. Porque en los pueblos se ven más que en la ciudad. Todo el que está en el lecho de muerte manda a buscar a la familia y ahí se reúne todo el mundo, porque el que está gravemente enfermo desde los tiempos bíblicos y hasta el presente experimenta soledad. Entonces se trata de que tenga la compañía quizás más grata que él quisiera tener. Los leprosos en aquel entonces eran segregados de la sociedad, echados en las afueras de las ciudades, a vivir desterrados, aislados, solos. No sé qué enfermedad puede haber en tu mente, en tu corazón o en tu cuerpo que a ti te mantenga solo o sola. Pero en la Biblia sí que vemos gente que por la enfermedad, los leprosos, estaban solos. Pero ¿qué diríamos del cojo del estanque de Betesda? Que el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y él a lo primero que alude es a su soledad. No tengo a nadie, yo estoy solo, yo no tengo quien me meta en el estanque, yo estoy solo. Pero a ti no te están preguntando con quién tú estás, a ti te están preguntando si tú quieres ser sano. Y el hombre alude a su soledad. Probablemente, si yo te dijera hoy, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres recibir a Cristo? Imagínese, yo sola, yo solo, cuando todo el mundo en mi familia está perdido, cuando mi esposo es un alcohólico, yo solo. Ese sentimiento de soledad te bloquea. Pero el Señor te ha traído esta palabra para que identifiques cuál sea la razón de tu soledad y la ponga en la mano del Señor y Él hará. Él hará. Mucha gente por la enfermedad, si la enfermedad es crónica, tiende a deprimirse. Porque por eso decimos que todo va aunado. Dirán la gente, bueno, ¿qué esta enfermedad qué tiene que ver con la fe? Mira, todo va entrelazado porque nosotros somos un solo ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando se afecta el cuerpo, es difícil que si esa afección dura mucho, no afecte el alma, las emociones. Si se afectan las emociones, es difícil que no afecte lo espiritual, porque en lo espiritual tú comienzas a veces hasta a dudar, pero yo no sirvo al Señor. ¿Y por qué yo no me sano? ¿Qué hace mi fe? Lo espiritual no es genuina. ¿Por qué Dios a mí no me sana?
Y a él que vino ayer lo sana, y yo siempre con este mismo quebranto. Por eso el enfermo crónico cae siempre en depresión. De hecho, la mayoría de las enfermedades crónicas se tratan con antidepresivos, porque el individuo cae en depresión. Oh, hermanos, y la depresión produce más soledad todavía. En la Biblia hubo gente que se deprimió, como el profeta Elías. Dice la Biblia en el primer libro de los Reyes, creo que el capítulo 14, que él, deprimido, se metió debajo de un árbol, un enebro, y allí decía: Señor, quítame la vida, ya está bien, ya hasta aquí llegué, deprimido, porque se sentía solo y perseguido. A todos tus profetas lo han matado, nada más quedo yo, solo quedo yo. Eso creía él, y eso lo deprimió. Pero Dios le dijo: no, te equivocas. Todavía aquí hay 4,000, 7,000 gente que todavía no han doblado sus pies, sus rodillas a la idolatría. Tú no estás solo, aunque te sientas solo. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Es peor sentirse solo estando acompañado que sentirse solo sin estar en la presencia, alrededor de alguien o en compañía de alguien. Hay gente que vive solo por lo que lo identifica, por su forma de ser. A veces por el oficio que desarrolla, vive una vida de soledad. ¿Saben? La Biblia habla de un hombre llamado el endemoniado de Gadareno, porque en él era, dice la Biblia, que habitaba en los sepulcros solo, donde solamente muertos, pero entre los vivos no tenía compañía, porque era un hombre endemoniado, un hombre que no tenía relación alguna con la gente. Una mujer que le dicen la samaritana, cogía agua a las 3 de la tarde en un pozo, porque a esa hora el sol picante, ya las mujeres de reputación, supuestamente de buena reputación, digo supuestamente, porque a veces la gente tiene buena reputación hasta que lo descubren. Ella no era de dudosa reputación, ella era una reputación baja, porque 4 maridos había tenido y el que tenía en ese momento no era de ella. Entonces ella, por su condición, iba cuando ya no hubiera más personas en el pozo, a las 3 de la tarde, a buscar agua al pozo, por la vida que llevaba. Ella misma se autoalienaba, se aislaba y vivía en profunda soledad. Una soledad que ni siquiera el sexo, el placer podía llenar. Cristo la llenó. No importa quién seas ni lo que hagas. Puede ser que eso sea causa de tu soledad, pero Cristo puede llenar ese vacío. Cuando llega el invierno de la vida, los últimos años de la vida, todos tenemos la tendencia a sentirnos solos, ¿sí o no, hermano? Yo quiero que usted le lleve sentido a esto, porque por eso digo, no voy a terminar esta palabra hoy, pero hasta donde voy a llegar yo quiero que usted lleve el sentido. Cuando llega el invierno de la vida, todos tenemos la tendencia a sentirnos solos. Se casan los hijos, se van a vivir más lejos de lo que nosotros creíamos. Nacen los nietos, pero los nietos hacen su vida también. Y cuando llega el invierno, a veces enviudamos y creemos que nos llegó el tiempo de estar solo, reflexivo y con todo tipo de relaciones frías. Por eso el salmista, cuando vio esto en su vida acercarse, en el Salmo 71, verso 9, la Nueva Versión Internacional, dice: no me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Porque cuando nos vamos metiendo en edad, hermanos, nos vamos sintiendo cada vez más. Yo tenía un paciente que me lo llevaron los vecinos. Me dijeron: doctor,
Este viejo se ha quedado solo, este no tiene familia. Tiene un sobrino y vive en la capital. Los vecinos que le pasamos un plato de comida. Pero tiene un dolor que nosotros no lo podemos ver así. Y se lo trajimos a usted. No hay dinero para la medicina ni para la consulta. Un VIP. Full. Y digo yo, pero no. Eran que sé yo cuántos hermanos se murieron todos. Tenía 2 hijos, se murieron. Y nada más le queda un sobrino y vive en la capital, dice que está trabajando, no puede coger para acá. Los vecinos es que uno va y le limpia un día, semanal, y le pasamos su plato de comida, porque usted sabe que se hacen bien. Digo, no hay problema. Y yo nada más miré y me dio esa pena y esa mirada de tanto dolor y tanta tristeza que yo vi en esa cara de ese hombre, que yo dije, el rostro de la soledad es horrible de ver, verdaderamente. Es un gigante que aplasta y consume el invierno de la vida. Pero tenemos toda la vida, todas las demás estaciones, nuestros tiempos de verano, nuestros tiempos primaverales, nuestro tiempo de otoño incluso, para prepararnos para el invierno de la vida. Y de eso no voy a hablar mucho, porque usted sabe que de eso hay un libro escrito que el Señor nos dio. Entonces, pero sí, yo no sé cuántos se sienten que se están metiendo en edad, y que según se van metiendo en edad, usted se va sintiendo solo. Pero para eso se hacen ajustes. Pablo, cuando sintió eso, le dijo a Timoteo, mira, procura venir a verme antes del invierno, porque él sabe que en el invierno la cosa iba a ser mucho más fuerte. El invierno es frío, solitario y reflexivo. Pero no vamos a seguir en esa filosofía. ¿Saben qué da soledad, hermano, aunque ustedes no lo crean? El liderazgo y la responsabilidad en el servicio a Dios. ¿Cómo? El liderazgo y la responsabilidad en el servicio a Dios. Busque gente que Dios haya llamado y que le haya respondido a Dios, pero a carta cabal. Y usted verá gente que vivió mucho tiempo de soledad. Bueno, el apóstol Pablo es un ejemplo. ¿Qué diríamos del profeta Elías, que Dios lo llamó? Vivió una vida solitaria, de ermitaño. ¿Qué decimos de Juan el Bautista? Vivió solo en los desiertos. Y eran gente fieles al llamado que Dios le había hecho. Líderes en su pueblo, responsables con el llamado de Dios. Sin embargo, vivieron profundas soledades. Soledades que lo llevaron hasta a dudar. ¿Saben ustedes? Dice la Biblia que el profeta, el Señor hablando, que el profeta como el Juan el Bautista no lo ha habido ni lo habrá. Oiga, ¿qué profeta era Juan el Bautista? Pero vivía en los desiertos, comía langostas y miel silvestre. Un tipo ermitaño. Se cosía aparte el hombre. Y saben, digo que vivió una gran soledad que lo puso hasta a dudar, porque él dijo en un principio, cuando bautizó a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy capaz ni de amarrar los zapatos o desatar los zapatos. Sin embargo, cuando cayó preso, todavía más solo se sintió, más que en esos desiertos, donde era la voz que clamaba en el desierto. Y le mandó a preguntar a Jesucristo, díganmele a Jesús si Él es el Mesías o esperamos a otro. ¿Cómo? A estas alturas de juego ya. Hoy Él mismo no había dicho que ese era el Cordero de Dios. Ay, hermano, pero la soledad pone a la gente a decir cosas que por eso yo a veces, cuando veo a alguien que está inmerso en una profunda soledad y me dice algo descompuesto, tengo que aceptarlo. Un hombre que había hecho una declaración profética, ahora le está preguntando a Jesús que si Él es o esperan a otro. ¿Qué le llama a usted a eso? Que era un hombre de fe, pero que estaba dudando. Y estaba dudando porque estaba preso.
y allí experimentó una gran soledad. Oh, hermanos, lo que más soledad produce en la vida del hombre, ya con esto voy terminando, es precisamente el pecado del hombre. El pecado. Búscame un hombre solo, cuya soledad lo esté aplastando, y yo te diré en qué está fallando. Sobre todo si no se ha convertido a Cristo. Porque oye como dice la palabra de Dios en Isaías 59, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente. Son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Qué quiero decir con esto? Que son a veces nuestras metidas de patas las que nos hacen caer cada vez más y más en una profunda soledad. Son nuestros pecados los que hacen que Dios se aleje incluso de nosotros y que no escuchemos ni aún esta palabra que Dios nos da hoy. Son precisamente nuestros entuertos y nuestras maldades las que nos separan de Dios. Dios nos ama, pero un gran abismo nos separa, se llama pecado y desobediencia. Y eso hace vivir las más profundas de las soledades, apartados de Dios. Ahora bien, no te sorprenda si eso ocurre. Ojalá que la soledad que tú logres experimentar sea algo temporero, sea algo con esperanza, no como la soledad que genera el pecado, que esa no tiene esperanza más que en Cristo. Pero si has pasado un momento de soledad actualmente, si ahora mismo estás pasando por un abandono, si ahora mismo estás pasando por una crisis de compañía, de afecto, de apego, de apoyo, no te preocupes. De ese tipo de soledad, Jesús también atravesó. Jesús tuvo que pasar soledades también, pero una soledad con esperanza, una soledad con un propósito, una soledad para procurar algo mejor. Procura que si en algún momento te sientes solo, de eso puedas sacar provecho, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y de eso vamos a hablar ya en la próxima intervención, de cómo puedes sacar provecho aún a los tiempos de soledad. ¿Saben ustedes que la mayoría de los inventos y creaciones e innovaciones que ha conocido la tecnología en los tiempos actuales y en toda su historia han sido por hombres que han estado solos, aislados, apartados, en el tumulto, bajo coco, sol y playa? Ahí no se crea nada, ahí no se despierta el ingenio, pero en el aislamiento y en la soledad también se puede sacar provecho. Y si hay uno que sacó provecho a los momentos de soledad, ese fue Jesús. Él experimentó la soledad y quiere que nosotros también experimentemos de esa soledad productiva, de esa soledad que no te aplasta, que no es gigante, pero que puede producir frutos gigantes en tu vida. Por eso dice en Mateo 6:6, cuando tú quisieras orar, mira, métete en tu habitación, cierra detrás de ti las puertas, y tu Padre que está en lo secreto te compensará en público. En otras palabras, si tu soledad no es un gigante que te esté aplastando, sácale provecho. Y de eso vamos a hablar en la próxima. Hoy solamente quiero decirte, sí, tú y yo experimentamos tiempos de soledad, pero tú y yo, esa soledad no nos viene para aplastarnos. Ese gigante no se ha levantado
para aplastarnos, es quizá para intimidarnos, es quizá para que dudemos, no para aplastarnos. Y Dios puede hacer que todo eso funcione para bien. Jesús padeció soledad. Muchos versículos tengo aquí que por cuestión de tiempo no les voy a dar. Decía la palabra de Dios, una vez Jesús despidió a la multitud, subió solo al monte a orar. Varios versículos dicen eso. Que él, Mateo 14:23, despedido de la multitud, subió a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí, ¿cómo? Solo. O sea que utilizó la soledad para orar y ponerse en contacto con su Padre Celestial. Tú y yo lo podemos hacer también. Aproveche ese momento de soledad para hablar con Dios. Aprovecha ese momento de soledad, no para chatear, ni estar llamando a los amigos, contándole la triste historia de tu vida, que la has contado tantas veces, que si fuera tan emotiva, bueno, escríbela y saca una novela y véndela, y por lo menos ya saldrás de esa crisis. Pero no, cuando la noche llegó, o cuando le llegaba la noche, cuando la cosa se puso oscura, cuando la cosa se puso difícil, él estaba solo orando. ¿Qué tú haces en el periodo de soledad en tu vida? Dice que nosotros somos quienes somos cuando estamos solos. Ahí el que tiene faja se la quita, el que usa peluca se la quita, el que usa pestañas, cosas postizas se la quita. No vale la pena parecer ser otro cuando estamos solos. Y cuando estemos solos, ese momento, despójate de lo que sea, tráncate con Dios y aprovéchalo y habla con Dios, aunque se haya puesto el panorama muy oscuro en tu vida. Miren, cuando Jesús habló con sus discípulos, una vez les dijo: miren, ustedes están conmigo hoy, pero la hora viene, es más, ya es la hora, en que el Hijo del Hombre será entregado y todos ustedes se van a dispersar, cada uno se va a ir a su casa y a mí me dejarán solo. Juan 16:32. Todo el mundo, los que sanaba multitudes. ¿Y dónde estaba esa gente cuando Jesús fue crucificado? Que nadie dijo: Señor, espérense, yo era ciego, yo era cojo, yo era leproso. ¿Y qué están haciendo? No. Lo dejaron solo. Y saben, en esa soledad tan profunda que Jesús sintió, le dijo a sus discípulos, o previo a eso, le dijo: se irán a su casa y me dejarán solos. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo quiero decirte que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Él está contigo, todos se pueden ir. Si Él está contigo, tú y Él son mayoría. No se trata del número, se trata de quién está contigo. Por eso decíamos al principio que a veces no consiste la cosa en tener muchos amigos, consiste en tener buenos amigos. Si Dios está contigo, tú y Él son mayoría. La soledad tendrá que dar sus frutos si Él permanece contigo. El problema es, si Él se ha ido de ti y tú cual Saúl, Dios se había ido de él, o cual Sansón, perdón, Dios se había apartado de él, el Espíritu de Dios se había ido de él y él no se había dado cuenta. Y así hay creyentes que viven, que Dios se ha ido de su vida y ellos se han quedado en soledad y no se han dado cuenta. Oh, hermanos, Dios quiere hoy enseñarte que Jesús pasó la soledad más grande que puede pasar un individuo. Él le dijo a sus discípulos: ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Sin embargo, en la cruz llegó un momento en que Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué
me has desamparado. Un estado de profunda soledad, en que aún lo único que él contaba que estaba con él, ya no estaba. Aún el Padre lo había abandonado con el peso de tu pecado y del mío. Todo eso, a toda esa soledad profunda que experimentó en la cruz, sin apoyo de nadie, todo eso fue para darte a ti una vida mejor, salvación y vida eterna. Quizás para que no tenga que atravesar las soledades que él pasó. Quizás para que puedas triunfar en medio de la soledad como él triunfó. Quizás para que de la soledad más profunda puedas sacar la victoria más poderosa que puedas alcanzar en la vida. ¿Por qué? Porque en el caso tuyo, a diferencia de Jesús, Dios lo abandonó, lo desechó, dice él, lo desamparó. Pero en el caso tuyo y mío, Jesús nos prometió: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No te dejará, no te desamparará. Y dice que va delante de ti, actualmente va delante de ti. Y para el futuro dice que para el futuro Él va a seguir delante de ti. Para el futuro. Deuteronomio 31, 8. Jehová va delante de ti y estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esa es la promesa de Dios. Que en tu soledad Él no te dejará solo. Que en tu soledad puedes contar con Él. Que en tu soledad es la mejor compañía que puedas tener. Y si lo tenemos a Él, todo, escúchalo bien, todo vendrá por añadidura. Por eso dice la palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Para la próxima le diremos cuáles son las pautas para vencer ese gigante. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder salir airoso ante ese gigante? Porque la Biblia nos enseña, no nos enseña solamente los daños. Si Cristo salió victorioso de la soledad más profunda que pueda enfrentar ser humano alguno, Él quiere que tú y yo también salgamos victoriosos. Y para eso en su palabra nos da pautas, hermanos, guías. No te pierdas este próximo capítulo, que yo lo tengo como una telenovela, que no comienzo a contarle un poquito porque sé que no voy a poder parar. A la misma hora y por el mismo canal. Que Dios me lo bendiga y Dios le guarde. Vamos a orar.